Vamos a iniciar, no sé qué hora es, perdón, son 6:05, yo creo que es hora de iniciar, por respeto a los que han estado aquí, todos son muy bienvenidos. Me da mucho gusto saludarlos, gracias Osvaldo, Cristina queridísima, a Jorge Cárdenas, estamos todos aquí y les agradezco su presencia. Vamos a empezar por Alexandra Germán. Alexandra y yo tenemos una larga historia, ella muy chiquilla, empezó en la galería con un proyecto muy lindo, que les va ella a platicar quién es, qué es lo que hace, y para que se los cuente todo de una manera más agradable que yo. A ver, Alexandra, si puedes empezar. Gracias, Patricia. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues les voy a mostrar algunas imágenes y bueno, no lo quería hacer tan largo, pero creo que sí les quisiera mostrar un poco de mi trabajo anterior y cómo es que me comenzó a interesar la meteorología. Y bueno, para darles un poco de contexto también, para entender la imagen final seleccionada para el proyecto Pausa. Entonces, bueno, desde hace aproximadamente 8 años comencé a interesarme en el tema de la meteorología y bueno, me he enfocado a explorar este tema en diversas técnicas. Mi gusto comenzó con esta serie en particular que se titula El viento del sol. Es una serie de paisajes construidos y bueno, al momento de darme cuenta de que invertía muchísimo tiempo en construir esa otra mitad que compone el paisaje, que es del horizonte hacia arriba, me comencé a preguntar el por qué, ¿no? ¿Por qué tanto interés en el cielo? Y bueno, quienes más habían trabajado con este tema. Por supuesto, encontré los pintores del romanticismo, con ellos entendí muchísimas cosas. Y, y bueno, comencé con lo más básico, que era recrear esa forma que todos identificamos como una nube. Esta es una cumulus. Traté con esta serie de identificar los distintos tipos de nubes, por qué se manifestaba cada una de ellas, en qué tipo de ambientes. Y bueno, la idea era contener esa característica efímera en esta fotografía. Continué leyendo, haciendo investigación y bueno, comencé a leer sobre divulgación científica y esta serie titulada 10 minutos de vida hace referencia justamente a una afirmación en el que pues, un divulgador dice que una nube dura 10 minutos antes de desaparecer por completo. Entonces, por curiosidad, bueno, subiéndome a las azoteas de distintos edificios en la Ciudad de México, comencé a fotografiar las nubes. Y bueno, lo curioso es que la primera que fotografía dura exactamente los 10 minutos. Después me doy cuenta de que evidentemente esto no es cierto, depende de muchas otras cosas, como, bueno, cuestiones del tiempo atmosférico, como la humedad o la temperatura. Esta es una serie de GIFs. Hacen referencia a las imágenes satelitales que ayudan a seguir la trayectoria de una tormenta o de un ciclón o un huracán para saber en dónde van a haber riesgos. En este caso, pues no es con una intención meramente contemplativa en el que yo soy la que define la trayectoria mediante moviéndome de un punto a otro en un avión. Bueno, ahora no se los puedo mostrar en movimiento, pero bueno. Pero son GIFs Estos y son se como mueven y entonces es muy interesante cómo ponen, nosotros lo pusimos en un Maco y fue sumamente exitoso porque son los GIFs y entonces ves la nube cómo va pasando en estas pequeñas iPads muy pequeños, entonces tienes este sentimiento de estar adentro, es un trabajo muy lindo. ¿Te acuerdas que fue muy exitoso, verdad, Alexandra? Sí.
Bueno, y continúo con Variantes. Esta es una serie que me gusta llamarla una colección de fragmentos de cielo, tanto literarios como pictóricos. Justo nace con mi descubrimiento de los estudios sobre las nubes de los pintores del romanticismo. Y, y bueno, esto era para entender justamente cómo es que otros pintores habían desde hace muchísimos años antes que yo observado el cielo y cómo lo habían plasmado eh, en su propia obra. Y bueno, y siguiendo esta línea de investigación, desde el año pasado comencé a ir al Servicio Meteorológico Nacional. Quería saber más desde un punto de vista práctico en que se aplicaba la meteorología y también científico. Pues fue una muy buena decisión. Ahí encontraba mucha gente dispuesta a hablar sobre la labor que realizaban en este lugar para que nosotros pudiéramos saber que hoy iba a ser un día despejado con mucho sol y altas temperaturas. Entonces, bueno, había sido, hasta antes de la pandemia, bastante interesante visitar cada uno de los rincones de este espacio y documentar todo, saber más sobre la instrumentación meteorológica que utilizan. Eh, y bueno, encontrarme con gente que también tiene mucha pasión por este tema. Justamente, casi después de un año de haber estado visitando este lugar, me invitaron a hacer una exposición para celebrar el aniversario 143 del Servicio Meteorológico y a su vez también para festejar el Día Meteorológico Mundial, que es cada 23 de marzo. Pero bueno, en esta ocasión la exposición tuvo que desmontarse muchísimo tiempo antes, pues ya teníamos la pandemia pisándonos los talones y, y, bueno, la idea aquí era justo montar una exposición en la que hubiera un diálogo entre estos instrumentos que ellos utilizaban y algunos que siguen utilizando y cómo dialogaban con mi propia obra. Entonces, bueno, tristemente el día que se anuncia que esto es una pandemia, se tiene que desmontar todo. Las visitas pues literalmente se ponen en pausa y bueno, hasta ahora este espacio sigue teniendo muchas precauciones y bueno, hemos tenido que posponer las colaboraciones. Así de que, pues de vuelta en el estudio, bueno, con proyectos en pospuestos y sin quizá mucho que hacer afuera, pues comienzo a dibujar. Lo menos que quiero es estar frente a la computadora o estar haciendo fotografías. Encuentro que es la manera de despejarme y no pensar tanto en lo que está pasando. Pero viendo, bueno, la ventana de mi estudio todo el tiempo, puedo estar viendo hacia afuera y viendo todo lo que ocurre y me causaba muchísima ansiedad ver a gente muy normal caminando por las calles. Así de que pues decidimos, mi esposo y yo, en irnos un tiempo de la ciudad a la casa en donde crecí, que está en Cuernavaca. Esta todavía es una fotografía tomada desde la ventana de mi estudio. Y bueno, estando ahí aislada de todo, pues rodeada de naturaleza, en silencio, comencé poco a poco a tomar estas fotografías de escenas que me parecían de pronto extrañas, porque nunca había habitado esta casa tanto como hasta hace unos meses. El estar en esta casa con un lugar que me permitía estar en el exterior, pues lo único que quería era estar en el exterior. Y, y bueno, entonces fotografiar como
todo esto que nos rodeaba, a lo que no había puesto atención antes. Eh, Esto es como pues la idea de desinfectar nuestras bolsas de la verdulería al sol. Entonces, pues sí, un poco recorrer todas esas partes de esta casa y registrar por medio de fotografías cómo es que la fuimos habitando. A esta serie la titulé Reflexiones. Para mí cada día era pues una especie de, sí era una reflexión, el estar en el estado de incertidumbre, pero a la vez en un ambiente de tranquilidad, pues era ideal para olvidarme de todo y menos de los pensamientos. Y creo que es un estado similar al que se tiene un poco trabajando dentro del estudio, ¿no? Que por cierto, en estos meses mi estudio pues se volvió un espacio itinerante. La mayor parte me la pasaba en el jardín o en la terraza, me moví entre la sala, comedor y a veces el cuarto. Y bueno, esta es la imagen que seleccionaron. Justamente es un espacio temporal para mi estudio. Y bueno, creo que me parece muy acertada porque es el lugar donde no podía olvidarme de todo lo anterior que había estado haciendo, ¿no? Era donde podía dar continuidad a toda esa investigación que había estado realizando en los meses anteriores. Y, y bueno, pues un poco esos fueron los 3 primeros meses. Ahora ya todo eso es un poco más normal, pero bueno, en ese entonces mi estudio era el que ven en la imagen. Entonces eso es todo. Si tienen preguntas, con mucho gusto se las puedo contestar. Bueno, como ustedes ven aquí en la computadora está la nube, que es tan característica de Alexandra. El trabajo de Alexandra tiene muchos matices. Aquí vimos muy poco, en realidad consideré esta foto pues la más interesante en el sentido de que hablaba mucho de la personalidad de Alexandra, una mujer tranquila, una mujer muy reflexiva, una mujer que mira el cielo y que todo el tiempo que lleva sus aparatitos y que tiene para medir la humedad y para medir y todo, vaya, tiene una cantidad de aparatos para la medición de todo esto. Para ella es algo importante y muy interesante y ha conseguido obras muy bellas que tienen que ver con las nubes y todo lo que, toda la fuerza que tienen en nosotros, las nubes y cómo miramos el cielo y a lo mejor no entendemos tanto. Muchísimas gracias, Alexandra. Gracias, Patricia. Tu foto quedó increíble y felicidades. Bueno, Gracias. ahora vamos a platicar con Canon Bernaldez, que Canon está aquí con nosotros. Canon también tengo una larga historia con Canon. A Canon me la presentó José Antonio Rodríguez, este queridísimo amigo, lo mismo que Alexandra. Canon empezamos trabajando con un proyecto de ella que se llama Miedos y que es un proyecto súper lindo, súper interesante y que ha dado para mucho y que habla mucho de la personalidad también de un poco lúdica, un poco medio tenebrosilla que tiene mi querida Canon. Y la obra que escogimos me parece muy representativa del carácter de Canon. Canon, adelante. Pues muchas gracias, gracias por la presentación, gracias por el proyecto, gracias por la invitación. Yo tengo que hacer una confesión aquí en público, como grupo de AA, yo no hice nada en la pandemia. Yo no me puse a producir y no lo hice, pues porque justo venía de hacer un proyecto que me absorbió todo, en todos los sentidos, en mi
en capacidad intelectual, física, emocional. Mi proyecto anterior con el que había venido trabajando era sobre los desaparecidos en México, el tema de los desaparecidos en México, no necesariamente el tema de los 43, el tema de los 70,000 personas que actualmente están desaparecidas. Entonces, fue un trabajo de investigación de muchos años, que bueno, en el mes de noviembre lo presentamos ahí en la galería, parte del proyecto lo presentamos ahí en la galería, y terminé, estaba muy agotada, y justo eso fue en noviembre, diciembre. En los 2 siguientes meses anteriores, enero, febrero, parte de marzo, estuve preparando un proyecto para solicitar financiamiento para dar cursos y talleres a niños y jóvenes familiares de personas desaparecidas. Entonces, la verdad, estaba muy cansada y decidí darme un tiempo y decidí también que a veces en estos procesos creativos hay que descansar, ¿no? No puedes estar produciendo siempre. En mi caso es ese, porque necesito justamente ir pensando cómo voy a abordar los siguientes temas y hacia dónde va, qué es lo que voy a hacer. Entonces, cuando me hiciste la invitación, Patricia, y todo el equipo, José Antonio, y todo el equipo, la verdad me quedé así como pensando, ¿y ahora? En realidad lo que me puse fue a experimentar, y ahorita que decías un poco esta parte lúdica, pues sí, la verdad me puse a experimentar con plantitas, con florecitas, empecé a revelar con reveladores ecológicos, traté de adaptar un espacio, porque yo tengo mi taller, que es en realidad más, bueno, es un estudio taller, pero es más donde trabajo, donde tengo mi laboratorio. Entonces fue irme adaptando poco a poco e ir entendiendo también cómo me sentía. Pues tenía mucha ansiedad, tenía mucho miedo. Y bueno, lo que yo hice fue como hacer una pequeña revisión, porque también no estaba muy tranquila como para adentrarme a mis negativos. Y bueno, lo que yo les presento es un poco de las imágenes que he estado trabajando y el tema de los desaparecidos. Lo que siempre yo quise hacer fue una visión un poco muy sugerente de lo que estaba sucediendo en el país, y a partir de las encuestas que yo hice con las familias y estadísticamente de los datos que hay de las personas desaparecidas, son más hombres los que desaparecen que mujeres. A partir de esto yo tomo un punto de referencia para fotografiar hombres de una manera pues un poco vulnerable. Entonces aquí hay solo unas cuantas, y al mismo tiempo empiezo a experimentar con pues acabados, malos escaneados, manchas, imágenes subexpuestas o sobreexpuestas, imágenes en negativo, porque al mismo tiempo, también hablando de este cansancio, ya tiene rato que ha pasado esto, pero ya estoy cansada de esta imagen perfecta. Y en realidad los accidentes son, ¿cómo le llama Bob Ross? Accidentes maravillosos. Entonces, de repente las placas no las revelaba bien, se me manchaban las fotos, porque, pero estos accidentes maravillosos me empezaron a gustar para mi proyecto. Entonces, y al mismo tiempo, pues era una manera de dejar de ser, me encantaban toda la mugre que se ve en el escaneado, las manchas, lo mal revelado, porque finalmente me daba permiso de ser yo, porque nadie es perfecto. ¿No? Nadie es perfecto. Entonces, estos son algunos retratos que yo hice, ¿no? Aquí combiné formatos, acabados, técnicas. Esta es una cianotipia en vidrio, la verdad mal hecha, pero a mí me encanta. Me encanta esos errores, esos mal fijados.
Y bueno, en esta revisión que yo hice para la propuesta, esta es una cianotipia en un papel japonés muy delgado. Y bueno, obviamente pensando en esta fragilidad masculina sobre el tema de los desaparecidos, que era lo que me interesaba mucho reflexionar. Y bueno, entonces, bueno, son pedazos de papeles, o sea, utilicé todo lo que estuvo a mi alcance. Esta es la imagen que estoy presentando en la galería y hay una anécdota que creo que debo de comentar, que José Antonio me llamó y me dice, oye, es que la retocamos, y le dije, ay no, que se quede así, es parte de mi proyecto. Porque yo creo que en esta pandemia es parte de un estado donde ya no podíamos más, donde el mundo tenía que tener una pausa, ¿no? Y esta es mi visión un poco también de no ser, pues no ser constante, perfecta, estar como al día, estar produciendo. O sea, a mí la pausa realmente me hizo recapitular muchas cosas, cuestionarme muchas cosas y actualmente estoy produciendo nuevas piezas. A partir de todo esto estoy produciendo nuevas piezas. Estas no están aquí en la presentación, pero van a estar ahí en la galería, entonces después vamos a hacer otra presentación aquí con la galería, entonces ahorita lo vamos a dejar así, pero les pido que estén pendientes. Y bueno, me permitieron... Es que yo luego la regaño. Pero me permitió justamente hacer esta pausa, reflexionar y reflexionar sobre todo de mi archivo fotográfico, porque estas imágenes anteriores que ustedes vieron son las imágenes que no entraron en el proyecto. Esto también no entró en el proyecto, en la selección final, pero hay cantidad de trabajo detrás. Y entonces creo que recuperarlo, reciclarlo, volverlo a mostrar, tener otro punto de vista. Estos tiempos pandémicos, justamente eso es lo que me han hecho pensar de manera más, pues regresar un poco, ¿no? Ver cómo me estaba acomodando, cómo me sentía, ya me siento mejor. Y bueno, creo que esta imagen es una imagen sobreexpuesta son múltiples exposiciones, mejor dicho, de un chico, de un modelo que nos permitió tomar estos retratos el año pasado. Y bueno, pues siguiendo esta línea que yo venía trabajando del escaneo sin retoque, de lo que viene aportando este polvo, esta información a la imagen, ¿no? Una imagen que no tiene que necesariamente ser perfecta. Yo creo que eso es lo que mucho me generó la pandemia y es lo que quería mostrar en esta imagen. Y bueno, eso sería todo. Yo quisiera agregar de Canon. Canon no nos platicó muchas de las cosas que ella ha hecho, que son muy interesantes. A Canon la he llevado 3 o 4 años seguidos a París Foto y he llevado cada vez un trabajo que ha sido pieza única, que ha sido un trabajo muy extenuante por parte de Canon, que ha sido cianotipia. Uno lo compró un coleccionista muy importante en Los Ángeles, otra obra la compraron en el Museo del Élysée. Ha tenido como mucha aceptación porque además han sido piezas únicas. Y además no les comentaste que haciendo toda esta investigación, que además ella sabe hacer este tipo de investigación porque ella es fotoperiodista de carrera, y se puso se metió a asociaciones y a buscar gente y a ayudarlos. O sea, por eso estaba tan cansada, porque sí realmente entró en el proyecto de los desaparecidos en general. Y para mí fue muy interesante platicar con ella y darme cuenta que las mujeres desaparecen, pero los hombres también, y aparentemente en un mayor número. Entonces, esta situación fue como para mí muy impactante, y todos estos cianotipias con todos estos accidentes y todo esto son como los restos de estos hombres que han desaparecido,
ella puso fotos, de pronto les echaba cloro y los desaparecía. O sea, fue un trabajo que le llevó muchísimos años y mucho esfuerzo. Es por eso que se cansó tanto. Y yo le tengo un gran respeto a su trabajo porque no produce mucho, porque su trabajo es muy a profundidad. Yo siempre la ando regañando porque no me entrega cosas, apúrate, y siempre la estoy apurando. Pero ella me dice, y con toda razón, estoy trabajando. Pero aquí públicamente te lo digo, ya tengo cosas nuevas. Ok, entonces, ¿por qué? Porque me interesa su trabajo, porque su trabajo es verdaderamente maravilloso. Y es una mujer preparada, es una mujer que sabe entrar en los huesos, en lo de adentro, que trabaja fuerte y que trabaja en temas muy duros. Yo me acuerdo en una exposición que tuvimos, ella puso fotos en unas cajas con espejos y eran unos objetos maravillosos estos espejos que ella hizo, eran estos objetos. O sea, un trabajo muy reflexionado, muy pensado, que cuesta mucho trabajo comprar. O sea, vaya, yo cuando lo llevé a París Photo, pues yo no estaba muy segura de que se fuera a vender. Yo sabía que era una pieza única, maravillosa, que ella había estado planchando porque se le arrugaban los papeles y entonces planchaba y que le costó tanto trabajo, y sin embargo fue increíble que la primera vez que la llevé con esto tuvo un impacto enorme, y ciertamente en el último París Photo 3 museos se interesaron mucho por su obra, pero de pronto empezaron todas estas cosas a ocurrir y era perder la cabeza, que ella hizo una fotografía también de un hombre que ella rasga por el medio y la superpone. Es una pieza extraordinaria y que además le da el valor de pieza única. Entonces sí creo que ahí a ella le faltó ahorita decir eso, que para mi gusto es muy importante y le da mucho valor, igual que a Alexandra, que le faltó decir. O sea, no tenemos todo el tiempo para hablar de un solo trabajo, lo vamos a hacer, porque esto es como ya les prometí, vamos a hacer mesas de discusión y vamos a visitar estudios y vamos a trabajar muchísimo, porque la fotografía necesita su lugar y necesita que nosotros se lo demos. Pero son extraordinarias artistas que sí reflexionan mucho. Y esto de que hablaba ella de la relectura de la imagen, me pareció muy importante. Pasa en todas las artes, tú haces algo, lo sueltas un rato y de pronto lo retomas un tiempo después y la lectura es completamente distinta, y eso es maravilloso porque podemos entonces integrarlo como hicimos con esta imagen, que a lo mejor no quedó en un proyecto, pero que es perfectamente capaz de entrar en otro tipo de proyecto. Entonces, bueno, nada más es porque estoy presumiendo a mis artistas, porque son los mejores, todos los que están en la galería. Ahora, muchas gracias, Canon. Y Dulcinea. Aquí está Dulce, que vamos a tener mañana una exposición con ella, Body in Atelier, les aviso a todos. Va a haber una plática que ella va a presentar a las 6 de la tarde por Facebook Live, que ahora ya es por todas las plataformas del mundo, y que también ella ahorita nos va a platicar de qué va un poco eso y su trayectoria y cómo es que entramos en pausa con esa fotografía especialmente que Dulce nos presentó. Dulce. Les tengo que confesar a todos, todes, que yo ahorita no estoy en mi casa, estoy fuera de mi estudio, fuera de mi casa, porque justamente vine a montarlo de mañana. Entonces ahorita estoy en una locación incógnita, estoy en un café, entonces no tengo mis herramientas para mostrar mi trabajo, pero quizás podemos mostrar la fotografía que se quedó como final para pausa. Quizás la puedas mostrar tú, Pati. Y bueno, y platicarles un poquito de cómo... Alejandro, ¿me buscas, por favor, la foto de pausa de Ojos Antonio? ¿Me pueden buscar la foto de...?
Y mientras voy causa platicando mi proceso, ¿no? O sea, mi proceso de trabajo un poco, digamos como del exterior al interior, quizás por eso me costó tanto trabajo llegar a una fotografía tan íntima, porque generalmente mi trabajo tiene que ver con estar muy expuesta a la calle, con estar muy expuesta a temas sociales, y realmente mi trabajo tiene que ver con una planeación muy larga y muy exhaustiva en el hecho de búsquedas de locaciones e ir manejando como la secuencia de mi trabajo, construyéndola muy en las ideas y después irlas aterrizando con elementos que tienen que ver con el puesta en escena. Entonces venía trabajando también una serie como con mucha rapidez porque estaba Sonamaco y me aceptaron un proyecto curatorial para Sonamaco como un booth individual que le llamamos Body in Atelier. Body in Atelier porque venía trabajando el hecho de la construcción del cuerpo como un estudio de construcción personal, trabajando con una lista de mujeres que habíamos, Tamara Ibarra, que es co-curadora del proyecto, y yo hicimos una lista de mujeres que nos parecían emblemáticas en la cultura actual, no solo en México, en Latinoamérica y en otras latitudes, y que estaban de alguna forma con su quehacer artístico, con su legado, permeando el quehacer de otras mujeres que también veían en ellas un role model, ¿no? Entonces, trabajando, por ejemplo, tener la foto de Mónica Mayer, ¿no? Empezando a ir a los espacios privados de estas personas como Aimee, Gina Jaramillo y varias chicas de mujeres de diferentes generaciones, pues empecé a estar en el espacio privado cada vez más, pero siempre mi trabajo había sido el espacio público. Todas mis series, desde los superhéroes, pues era fotografiar a las personas en sus espacios de trabajo, hacerlas en la calle, hacerlas con una cierta presión de tiempo, y siempre mi vida había sido un tanto nómada, ¿no? O sea, vivir en Nueva York y después mudarme otra vez a México y luego a Puebla y tener estas geografías variadas en donde yo todo el tiempo pues asumía mi rol pues nómada y entonces Mako sí me hizo como trabajar, creo que entiendo muy bien lo que dice Cano, ¿no? El hecho de que yo venía muy cansada de trabajar un proyecto en 2 meses, me puse a hacer estas fotografías para el booth de Mako y luego el proyecto de los Viewmasters, que es el que voy a presentar mañana en la galería, y venía también de un rush impresionante de trabajo. Entonces, bueno, viene la pandemia, que pues se implementó, ¿no? Como todos la vivimos de la noche a la mañana, y era como el hecho de, bueno, ¿qué tan serio es esta situación y qué tengo que hacer para vivirla? Porque no sé cuánto tiempo pueda durar, y el hecho de no solamente ser artista, pero también ser mamá, pues impactó muchísimo mi área, tanto de la productividad como el área del espacio personal, el espacio interpersonal y el espacio también de ser madre, ¿no? Entonces, el hecho de mudarme de un espacio que era completamente privado, como es mi estudio, pues a la casa, porque también los niños requerían el afamado homeschooling, que seguramente todas las que son mamás deben de saber a lo que me refiero, lo difícil que fue como implementar el hecho de ser mamá y ser maestra, y entonces todo esto hizo que se transformara muchísimo el espacio personal y la reconquista de la casa. Entonces, bueno, esta foto que está aquí, creo que reflexiona mucho sobre eso, ¿no? Sobre la reconquista de un espacio que debería, privado, que yo nunca he tenido como muy cercano, porque siempre me he dedicado a estar fuera, y entonces como reconquistar el tema de la cocina, ¿no? Reconquistar el hecho de volver a cocinar, el reconquistar el hecho de volver a tener estos espacios de núcleo familiar que son mi casa, y darme cuenta
qué bendición absoluta era tener un espacio, ¿no? Qué bendición era tener un lugar a donde reposar y en donde realmente vivir lo que estábamos todos viviendo, que era en un principio pues mucha incertidumbre, y tener que asumir estas otras labores que eran también ser mamá, ¿no? O sea, el hecho de ser mamá muchas veces no es, yo creo que es algo que se va aprendiendo y que se va conquistando día a día, pero cuando llega el encerrarte con tus dos hijos 24/7 y ser no solamente su guía, sino que también ser su proveedora y también ser su maestra y también ser su entretenedora y también tener espacios para mí, pues se convirtió verdaderamente en una conquista personal. Entonces, esta foto creo que de alguna forma está mostrando eso, ¿no? La parte de la cocina, la parte de la vida doméstica, con unos alfileres que hablan un poco como de las torturas que yo sufrí porque me costó varios meses implementar metodologías interpersonales para continuar también cuerda, ¿no? O sea, porque también habla mucho como de la cordura y de esta parte de poder continuar con mis procesos artísticos y no volverme absolutamente como muy loca en el sentido de que yo funciono mucho con el ordenamiento de las ideas y de las metodologías, ¿no? Y al volverse todo un poco un plano como que revuelto, me hacía falta esquematizar. Entonces, bueno, después de varios meses de confinamiento hasta sentí como bien rico porque dije, wow, de verdad no tengo que ir a ningún lado y de verdad como que no tengo que llevar a los niños a la escuela, no tengo que levantarme a las 6 de la mañana como lo hago todos los días y empecé a tomarle bastante el gusto y es en donde empecé otra vez a fotografiarme, pero empezó a fotografiarme a mí misma y lo recuerdas muy bien, Pati, porque la primera propuesta que te di para pausa era una fotografía mía, un desnudo, lo cual yo nunca me había aproximado al autorretrato, y me parecía que era un momento interesante en mi vida porque hablaba de la parte doméstica, que hablaba de la parte de mujer en todos los sentidos. Y esta fotografía la hice en la sala de mi comedor, y me parecía como que realmente era la primera vez que estaba volteando a ver a mí, porque siempre estoy volteando a ver a los demás en mi trabajo social, ¿no? Mi trabajo, la búsqueda de emancipar, en la búsqueda de dignificar, en la búsqueda de poner en contexto, de llevar a la reflexión a los otros, y nunca había volteado a ver a mí misma. Entonces, después de platicar con Patti en este sentido, en conceptos, en conceptos sobre mí misma, pensé que podría ser un autorretrato, pero que no necesariamente fuera tan implícito el hecho de estar yo. Y entonces están representados en esta foto mis dos hijos y yo. Entonces, esa fue mi proceso. Así es una obra que a mí me pareció que hablaba muy bien de toda la situación y de todo lo que describes y que además lo estuvimos comentando. La fotografía me pareció como pues realmente algo que puede hablar mucho de Dulce. Y bueno, mañana vamos a tener la plática con ella y vamos a ver Body in Atelier. Ojalá va a ser por Facebook, entonces, bueno, pues va a ser otra plataforma, pero yo creo que no necesitan bajar ninguna aplicación, que eso ya es muy, muy interesante. Muchas gracias, Dulce. Gracias por tu participación. Y bueno, ahora vamos a hablar con Susana. Susana hace un trabajo muy interesante, de mucha intimidad. Elegimos una foto porque hay una fotografía de Patricia Lagarde en donde hay 9 elementos y entonces de alguna manera, y muy ordenados y muy íntimos, porque Patricia así es, y de alguna manera esta fotografía correspondía de una manera completamente distinta, o sea, abordando el mismo tema, pero de una manera completamente distinta a estos 9 elementos, a esta forma de acomodar
las cosas, de tenerlas en un orden perfecto, porque bueno, pues sí, cuando estás en tu casa y como decía Dulce muy acertadamente, reconquistar el espacio, ¿no? Reorganizarte en tu espacio. Ninguno de nosotros vive mucho en la casa, todos trabajamos, entonces realmente el obligarte a estar en tu casa fue esta reconquista de un espacio y el redescubrimiento de muchas cosas y de muchas costumbres y que habíamos dejado atrás, ¿no? Comíamos rápido, comiéndonos, no sé, cualquier cosa por la calle para llegar de un lugar a otro, la comida rápida o no como, o vaya, sí creo que esto vino a detenernos y a reflexionar muchísimo. Entonces, de algún modo, esta foto de Susana que nos va a mostrar, pues habla también de esta intimidad. Vamos a ver primero, Alejandro, exacto. Vamos a ver primero el, El PDF, ¿no? el PDF, sí, este es el Entre PDF sueños. del proyecto. Sí. A ver, Ale. Bueno, antes de la pausa, pues al igual que Alexandra, que Dulce, que Canon, pues estaba yo en mil cosas, corriendo de un lado a otro. Básicamente todo mi trabajo es fuera de la Ciudad de México y fuera del país. Entonces, esta serie de Entre Sueños fue lo que presenté justo en el 2019 en el Museo de Arte de Querétaro, con un texto poético muy padre de Alberto Ruiz Sánchez. Y esta serie gira en torno a los sueños, los recuerdos y la memoria, ¿no? Finalmente los sueños son la reproducción inconsciente de los recuerdos. Entonces, la idea con esta serie era darle al lector una serie de imágenes que no sé si fotografío cuando sueño o sueño, las logro cuando fotografío cuando sueño o sueño cuando fotografía, ¿no? Fotografío. Son imágenes melancólicas que finalmente forman parte, la melancolía es un elemento que forma mucho parte de mi trabajo, imágenes intimistas también, que pues hablan de reconstrucciones de la imaginación. Todas las imágenes están y no están los personajes, aparecen y no aparecen. Todas son en blanco y negro o sepia y son análogas. Y es un trabajo que he venido haciendo pues desde hace varios años en Europa, básicamente en Europa, en Marruecos, fuera del país. Entonces, ese es el sentido de esta serie, ¿no? ¿Qué influencia tienen los sueños, tienen los recuerdos en los sueños, cuando estás soñando o cuando estás en vigilia y ese punto en el que estás despierto y no estás despierto? Y te marca esa relación entre los sueños y los recuerdos y la memoria. Finalmente un poco son escenas también o tienen un ingrediente escénico que aflora en mis recuerdos y en mis sueños. Y este es un catálogo que reúne todo este trabajo y que también tiene este texto, les digo, muy poético y generoso de Alberto Ruiz Sánchez.
Bueno, tú tienes muchísimos años en la fotografía. ¿Cuántos años tiene Susana haciendo fotografía? Pues desde principios de los 90, ya un Sí, buen sí. rato. Entonces, bueno, estaba en este proyecto que terminó o concluyó en una exposición en el Museo de Arte de Querétaro. Luego, también el año pasado tuve otra exposición individual con un proyecto que se llama Los Siete Mares en el Museo de la Ciudad de Veracruz. Y digo, hablo de todo esto porque hablo de toda esta intensidad de producción y de realización y de trabajo que también el año pasado y el antepasado, en el 18 y en el 19, tuve 2 idas a la India porque inicié dentro de un proyecto que llevo haciendo desde hace muchísimos años que se llama Realidades y Deseos, ya la parte de los transgéneros indios. Entonces, justo antes de la pausa, tuve 2 viajes a la India muy intensos, en Delhi, en Bombay, en Varanasi, haciendo este trabajo de historias de vida de vígeras, que son los transgéneros indios, que bueno, pues también en la complicación del idioma, de la cultura, de lo lejos que estás, en fin, trabajando con una chica que me asistió porque las indígenas no hablan obviamente inglés. Entonces, todo esto pues fue como un movimiento muy intenso y muy fuerte hasta que pues me llegó como a todos ustedes la pausa, ¿no? Y inicié esta serie que le puse en torno sutilezas de mi entorno, que obviamente empecé en el encierro, en el aislamiento, y son imágenes que se convirtieron en diálogos con mi entorno. También tuve que hacer una pausa, tuve la oportunidad de pasar esos meses de confinamiento, parte en una barranca aquí en Cuernavaca, donde estoy ahora, muy en contacto con la naturaleza y en la ciudad también. Entonces, bueno, pues todas estas imágenes surgen también de valores de lentitud y de pausa, de tranquilidad, que te dan el aislamiento, ¿no? Que te procura el estar también con esta necesidad de quedarte tranquila. Esta imagen, por ejemplo, es del tiempo que pasé en la ciudad también, ¿no? Que iba y venía en ese sentido. Y bueno, sí, mirar desde otra perspectiva, con valores que aprendí en el encierro, ¿no? En el aislamiento, como la tranquilidad, el diálogo con el entorno, mirar desde otro punto de vista, no tener esta cantidad de ruido que se tiene cuando estás trabajando, así como estábamos trabajando antes de la pausa, y que no te permite mirar lo que te rodea. Los árboles, por ejemplo, han sido y fueron una tranquilidad y un oasis y un gusto para mí, que me procuraron también como tranquilidad, seguridad, ¿no? Estos seres enormes y además tan protectores, con los cuales convivía yo todos los días. Toda esta serie creo que también son fotos íntimas, aún aquellas que tomé en la ciudad, porque aparecen de repente ahí algunas imágenes urbanas, pues me fui aquí está una de ellas, me fui al centro histórico,
el principios de abril, cuando nadie se atrevía ni quería salir a la calle. Entonces, pues encuentras esta pausa, este encanto de la misma ciudad con las calles vacías en el pleno centro histórico. Como que las cosas empiezan a adquirir otro sentido, ¿no? Una silla, una sábana, una cortina, todo esto que durante mucho tiempo me rodeó y formó parte de mi entorno y de mi cotidianidad, está visto desde otro filtro, ¿no? Está visto de otra manera. El contacto cotidiano con estas situaciones de naturaleza, por ejemplo, con este caracol, pues me hacía como un poco lo que decía Cannon, descansar la mente, descansar el espíritu, descansar el corazón de todos estos últimos viajes a la India tan estresantes, tan complicados, y llegar a puntos así, ¿no? Yo creo que podría definir esta serie de entorno como un alarde, un alarido de imágenes, como una forma de sanación, que son atemporales y que finalmente están entre la ficción y la realidad, y me dieron esta posibilidad de vivir este periodo, este tiempo que no era real, pero que también era real, con más sutileza y con más tranquilidad. Perfecto. Esta es la imagen que se escogió, que escogimos entre Patti y yo para el grupo de imágenes de pausa, y finalmente tiene este sentido del que estaba yo hablando, de intimidad, de espacios muy cercanos, de espacios cotidianos, de espacios que están ahí siempre y que no miras, que no valoras, que no disfrutas, y que ahora con este encierro y con esta no posibilidad de andar de un lado a otro, pues me dio el gusto tanto de encontrar estos rincones en los dos espacios que estuve, en el espacio abierto de naturaleza y de barranca, y en el espacio también de la ciudad, ¿no? Pero básicamente es eso, son espacios, son cosas que para mí adquirieron sentido, se volvieron bellas, simple y sencillamente por tener esta posibilidad de con detenimiento y con sencillez y con tranquilidad, poderlas captar con mi cámara, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias. Susana, te está preguntando Agustín Garza que dónde puedes conseguir el catálogo. Le digo que es un catálogo de ISU descargable. Sí. Entonces, si nos pones el link aquí abajo para que lo descarguen, Susana, ¿lo tienes? Sí. Bueno, de hecho lo tiene Ale, aquí en chatear, no lo puso Ale al final. Bueno, los dos lo tienen. Okay, Ale, si ponen aquí en el chat, ponen el link, por favor, para que los presentes puedan descargar el catálogo de ISU. Y bueno, estos son los 4 trabajos que presentamos hoy. Creo que han sido, ahí está el link, ustedes pueden ahí copiarlo, y desde luego que pueden descargar estas fotografías. Muchas de esas fotografías ya se han presentado en la galería. Tuvimos una exposición en la galería, Susana y yo, cuando estaba yo en Polanco, y algunas de esas imágenes que son extraordinarias porque tienen una emoción, sí, de este duermevela, de este sueño. Es muy, muy interesante. Y la fotografía última, que les decía yo, guarda una relación
con un poco con la de Patti Lagarde en términos de número, de orden, la de Patricia, como ustedes se acordarán, tiene que ver con la mesa puesta y es la primera foto de Nicéforo Niepce. Y tiene 9 elementos íntimos que son esta mesa y este lugar en donde se rescata la comida familiar, que a lo mejor pues antes no lo teníamos, por lo menos yo sí lo he tenido que rescatar y me da muchísimo gusto. Llego tarde a comer, pero estoy en mi casa. Entonces sí ha sido algo muy lindo volverse a reencontrar con el espacio íntimo. Estamos aquí para platicar. La vez pasada platicamos mucho. Gracias por el link, son fascinantes tus fotografías. Me encantan las formas del movimiento, juego de luces y sombras remarcado por el blanco y negro. Estamos aquí para ustedes, para lo que quieran. Si hay alguna pregunta para alguno de los artistas, hay muchos artistas aquí, ¿eh? Pueden preguntar muchas cosas. Está Silvia, está, bueno, parte de Canon, Alexandra, Silvia, está Maritza López, César Rodóñez, que él se tuvo que ir, Patti Lagarde, Cristina. Tenemos aquí mucha gente que sabe mucho de fotografía. Si ustedes quieren preguntar algo, este es el momento, ¿no? Yo aprovecho rápido un comercial. Canon me dio la entrada haciendo el comentario acerca del retoque. Créanme que los originales son de una calidad extraordinaria y me da mucho gusto, Canon, que hayas hecho esta entrada, porque cuando en mis hábitos personales con negativos escaneados, la primera chamba es retocarlos. Retocarlos no en el sentido de cambiar el contenido, sino de quitar el polvo, de quitar las basuras. Y cuando lo vi, pensé que había sido decisión personal tuya, porque eres alguien que muy cuidadosa con su trabajo, pero no pude evitar la tentación de preguntarte si hacíamos la limpieza o no. Al final, como tú lo dijiste, es parte del contenido, es parte muy importante de tu trabajo en la actualidad. Gracias a todas por la calidad de sus archivos, porque me dieron la oportunidad de hacer, va el comercial, una muy buena impresión. Yo creo que quería, sí. Perdón. Yo quería agradecer, obviamente, a Patricia y a José Antonio, a agradecer a Pausa, agradecer este esfuerzo que se está haciendo en conjunto, porque así como lo decía Patti hace rato, tenemos que echar para adelante todos los kilos y que la fotografía en una situación tan compleja y tan complicada como ahora no decaiga, y poner todos y todas el grano de arena y el apoyo. Y sí, pues agradezco mucho la invitación y creo que esto está quedando padrísimo, o sea, porque Sí, no ha está acabado, precioso. faltan los portafolios, o sea... Los portafolios ya están listos, ahora me van a dar oportunidad de hacerlo a mí. La Pausa está puesto en la galería. Estamos recibiendo con todas las de la ley, están los tapetes, el gel, el termómetro, pueden ir, no hay multitudes, la gente puede estar a muy sana distancia, no hay ningún problema, pero definitivamente el hecho de ver la fotografía en el muro es completamente distinto. Ya tenemos las cajas, ya están los certificados listos, los statements, están firmadas las fotografías, o sea, está listo para que ustedes la disfruten, la compren, la vean y todo esto, ¿no? Aquí hay gracias Magnolia por estar, te lo agradezco mucho. Y aquí hay una pregunta de Luis Telles. Buenas tardes a todas y todos. Mi pregunta es para Susana. La pandemia, había una, perdónenme, es que había una que le estaban preguntando antes a Canon y luego le preguntan a Susana. Canon, ¿de dónde surge la idea
de trabajar con los desaparecidos, más allá del evidente problema social en México. Me parece un gran trabajo y muchas felicidades para Canon. Pues tengo años trabajando con temas de violencia y en este proyecto, justo como lo habías comentado, Patti, mi formación es de fotoperiodista y periodista y fotodocumentalista y tengo muchas herramientas, las cuales me han permitido justamente trabajar con temas sociales, que fue con lo que uno de los proyectos con los que inicié hace más de 20 años. Y en este proyecto lo que yo quería es justamente regresar a mis orígenes, pero ya con toda la formación pues, de autor, de una propuesta artística. Entonces se me hizo, en un principio pues, se me hizo fácil, pero fue un tema pues que me fui adentrando justo como lo comentaste, Patricia, pero en realidad me sentaba horas con los grupos, con las familias, tomé talleres de derechos humanos, contacté académicos que trabajan y que investigan sobre el tema, periodistas específicamente que trabajan con el tema, defensores de derechos humanos, y obviamente las víctimas, y hice trabajo en campo, he hecho trabajo de acompañamiento a las víctimas. Es un tema muy complicado, pero la única manera de entenderlo es estando dentro. He hecho búsqueda en campo, en fosas clandestinas, he dormido en situaciones muy extremas, he estado caminando en el campo, yo hago ejercicio y de repente la señora de 60 años va adelante, arriba en el cerro, y yo voy hasta atrás con el policía que nos viene cuidando porque no tengo la condición física que tienen ellos. He estado en lugares donde de repente digo, ya por favor regresémonos porque está poniendo muy feo. O sea, he estado he estudiado con ellos las leyes, la ley de desaparición que actualmente está, los he acompañado en el Senado, o sea, en realidad me involucré muchísimo, pero pues fui entrando como dolor de muela, y una vez que estaba adentro, pues ya no pude salir. Entonces sigo trabajando con ellos. Ahorita es me voy a enfocar como en otro proyecto, pero me interesaba justamente hablar de esta violencia que nunca me imaginé que fuera el horror de lo que está sucediendo en el país. Entonces, bueno, yo a Canon Bernaldez, cuando la conozco y que les platiqué que hicimos este proyecto de miedos, que es un proyecto precioso, ella ya había hecho un trabajo de investigación muy interesante que se llama Vuestras Mercedes. Y este trabajo tiene que ver con las niñas en situación de calle, ¿no, Canon? Que se embarazan y que van a lugares a donde las atienden, pero de mala manera, no son muy bien atendidas, etcétera. No se les, vaya, es toda una dificultad. Sí, yo desde que conozco a Canon, que ya tiene sus años, siempre ha estado involucrada en todo esto, y por eso yo, cuando ella hizo su presentación, me parecía que era muy importante, sí, puntualizar que es una mujer que se mete hasta la cocina, se mete hasta adentro, vaya, es un trabajo de investigación arduo. Por eso es que no trabaja a la velocidad que yo quiero que trabaje. Yo quiero que trabaje y trabaje, y ella está trabajando porque está haciendo su investigación. Entonces, el trabajo es muy interesante, es un trabajo fuerte, pero que, bueno, por lo menos a mí me ha dado muchísimo todo lo que yo he platicado con todos. A mí, mis artistas me han enriquecido, me han llenado el alma, y toda la gente que yo conozco que tiene que ver con el medio es verdaderamente maravillosa, porque todos hacen sus investigaciones, como Alexandra, que se mete hasta el meteorológico y tiene todos los aparatos, y Susana, que se va a lugares tremendos, y me ha contado que ha estado en unos hoteles así como tremendos para hacer sus fotos, que estas fotos que hacías, ¿te acuerdas, Susana? Sí, sí, Entonces, sí. Dulce, que también se ha metido en lo social de manera muy intensa. Entonces, todos tienen esta fuerza social que es muy importante tener
sea, no son solamente imágenes bellas o imágenes que se nos quedan en la cabeza y que cambian nuestro imaginario, sino que además tienen un poder, tienen el poder de transmitir. ¿Y por qué? Porque tienen esta trayectoria de investigación que es muy importante. Y creo que desgraciadamente estas mesas no nos dan para más, pero ya les dije que ya tengo muchos planes y ya los estaremos convocando y espero que siempre seamos muchos. Ahora, Luis Telles te pregunta a ti, querida Susana, ¿la pandemia ha modificado en alguna manera tu proceso fotográfico? Si es así, ¿cómo o en qué medida ha sucedido? Gracias. Bueno, yo creo que sí lo modificó, digamos, no a lo mejor definitivamente, pero claro que sí le puse otros sentidos a la toma fotográfica, o sea, le puse más el sentido de la sensación, del corazón, de la relajación, de la necesidad de hacerme cercanos a todos estos objetos cotidianos y en el caso de la naturaleza, de todas estas cosas que están en torno a ella. Y sí, me abrió, claro que sí, me abrió la posibilidad de fotografiar con el corazón, con la sensación, bueno, que uno lo hace así, obviamente, pero sin la tensión, sin la angustia de que no entiendo a las transgéneros indias y que tengo el tiempo muy limitado y que sí te abre como otra ventanita a la manera como ves, como miras y como fotografías. Bien, muchas gracias. ¿Hay alguien más? Pregunta aquí. Dice, muchas gracias, Canon. La verdad me quedo, dice Saulo Maquiavelo, Blanco García. Muchas gracias, Canon. La verdad me quedo sin palabras por todo lo fuerte y profundo que es el problema. Una última pregunta, si es posible saber, los modelos, ya se me perdió, escogidos, ¿qué relación tienen? ¿Son familiares o conocidos de los desaparecidos? No, no lo son, porque justamente el proyecto lo dividí en dos partes. Una es las imágenes que me permitieron usar de sus desaparecidos, las familias, porque el tema es tan fuerte que se trabaja en función de hacer visible a los que ya no están. Entonces no podía yo, ese es como, hay una línea muy delgada entre la ficción y la realidad en este proyecto que yo estuve haciendo, porque a partir de los testimonios yo realicé ficciones e hice construcciones, pero respetando mucho las familias y haciendo mucho caso de lo que le piden al Estado, es hacer visible justamente a los desaparecidos, o sea, darles nombre y rostro. En algunas piezas que tengo, como esta caja que tú decías, Patti, que es un holograma, ahí me permitieron usar sus fotos y ahí es donde está esta labor. Y la otra, pues en realidad, también a partir de los testimonios, mucho de lo que me cuentan las familias es que cualquiera de nosotros puede desaparecer, y con eso pues me fui con amigos conocidos y modelos que contraté, en realidad cualquier persona, entonces pues, me encargaba de evidenciar esta desaparición de distintas maneras y técnicas. Muy bien. Muchas gracias. De Romelia, excelente trabajo de todas, muchas felicidades. Y Silvia, Silvia González de León es una gran artista, ha hecho unas fotos increíbles con cámara estenopeica y a mí me encanta su trabajo. Los felicito a todos y a todas los que están aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si hay alguna otra pregunta que quieran hacer. Estamos aquí todavía para ustedes. ¿No? A ver, aquí hay algo en el chat. No, es gracias. Un saludo y felicidades a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí. Greta, a ver, ¿con qué periodicidad
van a organizar las charlas. Bueno, las charlas se están organizando ahorita cada semana. Ya vamos a terminar, y esta es la penúltima, la semana que entra ya es la última, que es la que en donde están. Yo me equivoqué la vez pasada y les dije que será la última, pero porque así soy yo. No me hagan mucho caso, pero para la semana entrante sí es ya la última, es Renate Adam, que vive en Londres, César Ordóñez, que vive en España, y Olin Heitman, que vive en Suiza. Entonces vamos a tener que elegir otro horario distinto para que ellos no se mueran de sueño. Entonces vamos a tener que hacerla a lo mejor a la 1, 2 de la tarde, a lo mejor una hora un poco conveniente, no tan conveniente como esta, y muchos estarán en su trabajo, pero yo creo que va a valer la pena. Va a ser en inglés, desde luego, aunque César habla español, desde luego, Olin también, ¿no? La vamos a hacer en español, y que Renate, pues bueno, ella que aprende español, o le traducimos cuando ella nos dé, porque Renate sí habla solamente inglés, ella vive en Nueva York. Entonces la idea es terminar y luego hacer yo quiero hacer mesas de discusión. La semana pasada los que estuvieron aquí se dieron cuenta que se armó una discusión muy interesante sobre el futuro de la fotografía, sobre la crítica fotográfica. Entonces, definitivamente, Domingo Valdivieso va a estar en una de estas pláticas, va a estar José Antonio Rodríguez, vamos a hacer varias mesas en donde habrá curadores, habrá diferentes personajes, fotógrafos, críticos, que eso es muy importante, para separar un poco. Esto fue muy interesante, nos fuimos hasta las 8:30, una cosa así, y la gente no se iba, estaban muy interesados en todo esto. Creo que es importante, porque además la fotografía tiene que permear como el arte que es, y con la dificultad, como ustedes han visto, que cada una de las artistas que presentó hoy tiene años haciendo un proyecto que ha derivado en diferentes fotografías, y que al final nosotros hicimos una especie como de resumen de esta pandemia con ellas, o con todos ellos, porque hay muchos hombres también, pero hoy también casualmente quedaron 4 mujeres. Entonces, sí creo que va a ser muy interesante. El día 29 voy a tener una plática con Ted Forbes, a la que invité a Osvaldo, que por ahí está Osvaldo, y no sé si va a estar José Antonio Rodríguez o algún crítico de Estados Unidos, al cual desde luego serán invitados todos. Va a ser por Facebook y por YouTube. No voy a utilizar Zoom, porque quiero que sea muy abierto y quiero que todo el mundo pueda tener acceso sin necesidad de tener la aplicación. Vamos a ver qué tal resulta, ¿no? Es un experimento. Yo también estoy experimentando. A mí esto me agarró ya muy vieja y ya no sé, estoy animándome con todas estas plataformas, pero quiero que haya mesas de discusión. Yo vengo todos los comentarios que me hagan artistas, críticos, curadores, fotógrafos, pintores, lo que quieran, y podemos ir hablando de arte, podemos ir armando mesas interesantes que nos lleven a la comprensión de todo lo que estamos haciendo y lo que hemos estado viviendo y cómo nos ha cambiado la vida. Y vamos a aprovechar estas plataformas que nos permiten estar en nuestras casas, apagar la computadora a la hora que queramos y sentarnos a ver la televisión o a platicar o a cenar o lo que sea. O sea, hay que aprovechar todas estas cosas que creo que llegaron para quedarse. Esto es algo de lo que se quedó. Yo les agradezco muchísimo a todos. La plática, lo de mañana para Dulce, es a las 6 de la tarde también. Y vamos también a pasar la plática por Facebook. Y vamos a estar en la galería. Ella va a presentar su proyecto de Body in Atelier, que es algo muy distinto y es algo en lo que ella ha trabajado durante 10 años con esta artista no, es una influencer que se llama Andrea Velázquez. Y entonces, bueno, pues ya hasta aquí nos quedamos. Les agradezco muchísimo a ver, aquí hay una... Muchas gracias, Silvia. Gracias a ti por estar.
y gracias a todos y nos vemos la semana que entra ya con los últimos. Yo les aviso a qué hora es a la hora que nos vamos a poder reunir. Muchísimas gracias. Gracias, Mariela. Gracias a todos. Gracias por todo.